Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline y bienvenidos de vuelta a nuestra casa aquí en Jerusalén. Hoy vamos a hablar de los rollos del Mar Muerto, el hallazgo más importante de la arqueología bíblica y que cambió nuestra manera de leer y estudiar la Biblia. Vamos a ver cómo y cuándo se encontraron estos rollos y por qué son tan importantes. Y hablar principalmente de un rollo que les garantizo que nunca han oído mencionar, el rollo del Hijo de Dios, que es un rollo misterioso y profético que habla del Hijo del Altísimo y que estuvo oculto al público durante mucho tiempo. Y lo que está escrito en él les va a sorprender. Entonces, si están listas, vamos a empezar. Vamos a empezar entendiendo qué son los rollos del Mar Muerto y por qué se consideran uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Los manuscritos del Mar Muerto son una colección de más de 900 rollos encontrados dentro de cuevas en medio del desierto de Judea, muy cerca del Mar Muerto. Y estos rollos tienen alrededor de 2000 años y entre ellos se encuentra la Biblia hebrea más antigua jamás encontrada. Ahora, ¿cómo se encontró este tesoro arqueológico? De una manera no tan glamorosa, precisamente pastores, jóvenes pastores, encontraron estos rollos y ahora vamos a hablar de la historia del descubrimiento de estos rollos. Nuestra historia comienza en 1947, cuando 3 jóvenes estaban pastoreando sus ovejas en el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto, una región que tiene muchas cavernas. Pero ese día algo llamó la atención de esos jóvenes hacia una cueva específica y deciden entrar en esa cueva. Y cuando entran al fondo de la cueva ven jarras muy antiguas, y cuando abren esas jarras encuentran pergaminos. Abren los pergaminos, pero no saben leer, ya que los pergaminos están escritos en hebreo y ellos hablaban árabe, estos jóvenes, pero ven que los pergaminos son antiguos, tal vez valieran algo. Toman los pergaminos y los llevan a su tienda. Eran beduinos, es decir, nómadas que vivían en tiendas. ¿Y qué van a hacer con esos pergaminos? Van a colgarlos en el poste de su tienda y mirar y pensar qué van a hacer. No tenían la menor idea del tesoro que habían encontrado, ni que estaban ayudando a destruir ese tesoro. Después de bastante tiempo de que esos pergaminos anduvieran por su tienda, deciden que los pergaminos probablemente son muy antiguos y que valen bastante dinero. Entonces toman los pergaminos y los llevan a la ciudad de Belén, donde había un comerciante que compraba y vendía antigüedades. Llevan esos pergaminos y el comerciante los mira y dice: esto no vale nada, no se los voy a comprar. Eso probablemente fue robado de alguna sinagoga y no quiere comprarlo. Y los jóvenes beduinos siguen buscando un comprador hasta que finalmente encuentran uno y venden los pergaminos por $28, lo que equivale a $325 en la actualidad. Y esos pergaminos en los años siguientes van pasando de mano en mano, hasta que alguien entiende lo que se encontró, que ese texto tenía 2000 años. Y ahora que se conoce el valor de esos pergaminos, comienzan excavaciones arqueológicas en esa región. ¿Cuál es el problema? En 1948 comienza la Guerra de Independencia de Israel. Israel declara su independencia y todos los países vecinos se unen para atacar a Israel, y esa región del desierto de Judea, donde se encontraron los pergaminos, fue atacada y conquistada por Jordania. Entonces, Jordania, en los años siguientes,
ya que dominaba esa región, empezó a hacer excavaciones arqueológicas y a encontrar cada vez más pergaminos, sumando más de 900 pergaminos. Desafortunadamente, ellos encuentran los pergaminos, pero no los van a preservar bien. Los van a guardar en lugares húmedos y hasta van a usar cinta adhesiva para pegar un pergamino con otro. Y cada vez que los están manipulando, empiezan sin querer a destruir los pergaminos. Hacen que el 5% de todos los pergaminos se vuelvan ilegibles. Y los pergaminos del Mar Muerto van a estar en manos de Jordania hasta el año de 1967, cuando ocurre la Guerra de los 6 días e Israel conquista esa región del desierto de Judea, entre otras también, y juntos se lleva los pergaminos del Mar Muerto, y ahora sí se van a empezar a hacer estudios serios sobre ellos. Estos manuscritos, en su gran mayoría, están escritos en hebreo, algunos en arameo y también algunos en griego. La mayoría de los pergaminos están escritos en cuero, también hay algunos en papiro y hay un pergamino que es el pergamino de cobre, que es una lista de los tesoros del Templo de Jerusalén. Yo también hablo de ese pergamino de cobre en uno de los videos aquí del canal sobre los mayores misterios de Israel. Les voy a dejar aquí arriba el enlace para ustedes, para quien quiera verlo después. Y quiero aprovechar para pedirles a ustedes que están viendo este video que se suscriban al canal y dejen su like. Chicos, cuando los arqueólogos empiezan a estudiar los pergaminos, tienen un desafío gigantesco. Piensen que son 900 pergaminos, pero muchos de ellos estaban rotos, muchos de ellos les faltaban pedazos. Ellos encuentran en realidad en total 15.000 fragmentos de pergaminos. Imaginen armar un rompecabezas, sin instrucciones, sin saber lo que estás haciendo y con piezas faltantes. Entonces van a tomar esos 15.000 fragmentos y van a reconstruir esos más de 900 pergaminos. Algunos se encontraron en un estado de preservación maravilloso, como este que están viendo ahora en la pantalla, que se llama el Gran Pergamino de Isaías. Sí, este es el rollo de Isaías que conocemos de la Biblia. Y otros pergaminos fueron encontrados en un estado tan deteriorado que ni siquiera podemos leerlos. Y después de que arman este rompecabezas, se logra descubrir lo que está escrito en esos textos. Entonces, ¿qué está escrito en los pergaminos del Mar Muerto? Hay 3 tipos diferentes de textos. El primer grupo son la Biblia hebrea, lo que en el cristianismo se llama el Antiguo Testamento. Solo que es una Biblia hebrea personal de hace 2000 años. Los textos más antiguos, de hecho, tienen 2200 años. Y cuando los arqueólogos encuentran una Biblia de 2200 años, claro, lo primero que se hace es tomar la Biblia hebrea de hoy en día, como la conocemos, y comparar, poner libro junto a libro, Génesis junto a Génesis, Isaías junto a Isaías, y así sucesivamente. Y se puede ver que la Biblia hebrea se ha mantenido, que la Biblia en esos 2000 años no fue adulterada. Eso quiere decir que los mismos textos que se leían hace 2000 años en los tiempos de Jesús son los mismos textos que leemos hasta el día de hoy. Y por sí solo, eso ya es fantástico. Pero además de eso se encontraron libros no bíblicos. El segundo tipo de pergaminos son pergaminos de autoría propia. Libros escritos por la propia comunidad que vivía en esa región. Esa comunidad se llamaba los esenios. Ellos eran un grupo de judíos que vivían de una manera muy diferente. Ellos buscaban una vida pura y aislada de las grandes ciudades como Jerusalén. Estos pergaminos nos cuentan cómo vivía esa gente en el desierto y en qué creían. Y el tercer tipo de pergaminos son libros apócrifos, es decir, textos religiosos que no forman parte de la Biblia.
como el libro de Enoc, el libro de los jubileos, salmos que no están en la Biblia, el libro de Tobías, el testamento de Leví, el libro de los gigantes y varios otros. Y parte de esos libros apócrifos desaparecieron de la historia y solo los volvimos a encontrar gracias a estos pergaminos. Entre esos libros están el libro de Noé, el libro de los misterios, el libro de la Nueva Jerusalén, el libro de las maldiciones, el libro de Melquisedec y el pergamino del templo y el libro del Hijo de Dios, que también vamos a leer juntos en un momento. Estos libros que se encontraron en Qumrán y que habían desaparecido con el tiempo nos traen un conocimiento que se había perdido sobre personajes bíblicos como Melquisedec, Abraham, Noé, Enoc, sobre Jerusalén en los tiempos de Jesús y sobre la Nueva Jerusalén. Y también sobre profecías escatológicas, profecías sobre la llegada del Mesías y el fin de los tiempos. Y uno de esos libros que había desaparecido y que reencontramos gracias a los manuscritos del Mar Muerto es el pergamino del Hijo de Dios. Y ahora quiero que escuchen este pergamino y me digan de quién habla. El Espíritu de Dios descansó sobre él. Él se postró ante el trono. Oh Rey, la ira vendrá al mundo y sus años serán acortados. Tal es su visión, y todo esto aún está por venir al mundo. En medio de grandes señales, la tribulación vendrá sobre la tierra. Después de mucha matanza y masacre, un príncipe de las naciones se levantará, el rey de Siria y de Egipto. Él gobernará la tierra, todos estarán sujetos a él y todos le obedecerán. Y también su hijo será llamado el Grande y su nombre será designado. Él será llamado Hijo de Dios, ellos lo llamarán Hijo del Altísimo. Pero así como los meteoritos que viste en tu visión, así será su reino. Ellos reinarán solo algunos años sobre la tierra, mientras las personas pisotean a otras personas y nación pisotea a nación, hasta que el pueblo de Dios se levante. Entonces todos descansarán de la guerra. Su reino será un reino eterno y todos sus caminos serán justos. Ellos juzgarán la tierra con justicia y todas las naciones harán la paz. La guerra cesará en la tierra y todas las naciones le rendirán homenaje. El gran Dios será su ayuda. Él mismo luchará por ellos, poniendo a los pueblos bajo su poder, derribándolos delante de ellos. El gobierno de Dios será un gobierno eterno y todas las profundidades de la tierra serán suyas. Como pudieron escuchar, este texto habla de la llegada del Mesías y de cuestiones escatológicas del fin de los tiempos. Pero cuando este texto fue escrito 100 años antes del nacimiento de Jesús. Fue escrito en el año 100 antes de Cristo. Pero si tomamos lo que dice este texto y lo comparamos ahora con algunos pasajes del Nuevo Testamento, más específicamente del libro de Lucas, podemos ver que el lenguaje es igual. Cuando el ángel anuncia la venida de Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará eternamente en la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. Y María le dijo al ángel: ¿Cómo se hará esto si no conozco a ningún hombre? Y respondiendo el ángel le dijo: Descenderá sobre ti el Espíritu Santo, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra.
Por eso también el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y vemos claramente los paralelos de la anunciación a María por el ángel Gabriel con el pergamino del Hijo de Dios. Pero ¿cómo es que un texto tan importante como este no es conocido por más personas? Este texto fue encontrado en 1958 por las excavaciones arqueológicas realizadas por Jordania, pero fue guardado de una manera, se podría decir, secreta. Y este texto solo fue revelado al público en su totalidad, el texto completo, en el año de 1993. Durante años pocas personas tuvieron acceso al contenido y pudieron leerlo. De ese pergamino solo encontramos una copia. De otros pergaminos del Mar Muerto encontramos decenas de copias. Y también falta una parte de ese texto, ya que el original tenía 3 columnas y solo encontramos 2. Imaginen lo que más podría ser revelado si encontráramos la tercera parte. Los pergaminos del Mar Muerto revolucionaron nuestra manera de ver la Biblia. Primero porque son la versión más antigua de la Biblia encontrada hasta el día de hoy. Son 900 años anteriores a la segunda versión más antigua. Quiero decir, esta versión nos lleva a los tiempos de Jesús y podemos ver que la Biblia no fue adulterada y que el libro que usamos hoy en día es igual al que se usaba hace 2000 y hace 2200 años. Además, en los pergaminos del Mar Muerto se encuentran libros que no están dentro de la Biblia y que nos ayudan a entender un poco mejor cómo era la vida, el conocimiento y la fe en los tiempos del segundo templo de Jerusalén. Y entre esos libros increíbles está el pergamino del Hijo de Dios, el pergamino que habla de la llegada del Mesías, del Hijo de Dios, que será llamado Hijo del Altísimo. Pero es un libro escrito 100 años antes de la llegada de Jesús, y en cuyo texto podemos encontrar semejanzas tan grandes con el Nuevo Testamento. Hay muchos otros pergaminos interesantes que se encontraron. El libro de los misterios, el libro del templo de Jerusalén, el libro de los gigantes, el libro de Melquisedec, el libro de las maldiciones y muchos otros. Entonces, si quieren escuchar sobre alguno de estos libros, déjenlo aquí en los comentarios. Y si hay suficiente interés de su parte, les contamos un poco más sobre los pergaminos del Marmota. Pero ahora quiero desearles a todos un buen día, un gran beso y nos vemos en la próxima.